El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, a la luz de esta palabra, a la luz del Evangelio, les voy a hacer una pregunta, ¿no? A ustedes la palabra esta noche. Y la pregunta es, a la luz de este Evangelio, entonces, el reino de los cielos no es para los ricos. O sea, para los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Pero la palabra dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? O sea que usted tiene que ser bien pobre para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene que ser bien pobre para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo que no? Pero no escuchamos la palabra de Dios hoy, ¿no? El rico, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, no me peleen a mí, peleenle a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está la oficina de quejas y reclamos, está ahí. ¿Sí? Bueno, yo creo que la pregunta bien formulada sería: ¿a qué riquezas o qué tipo de rico se refiere el Señor en la palabra?
¿Qué tipo de riquezas es la que impiden que una persona llegue al reino de los cielos? Yo creo, sí, bueno, las riquezas materiales, ¿sí? Y una historia para que me vayan entendiendo a qué me refiero o qué es lo que nos está queriendo decir la palabra en esta noche. Si han escuchado esta historia, pues la repetimos. Esta es una historia real y hace mucho tiempo, hace muchísimos años, porque esta señora ya murió, del pueblo donde, bueno, en un pueblito de mi país, donde nos formamos nosotros, allá en Restrepo, en Colombia, había una señora, la que llama uno la loquita del pueblo, ¿no? Todo el mundo, porque pues andaba muy mal vestida, vivía solita, muy mal vestida y andaba por todo el pueblo, de arriba para abajo, caminaba todos los días, mañana y tarde, todo el mundo la conocía, ¿sí? Y lo particular en esta señora cargaba 2 bultos y los 2 bultos era basura, ¿sí? Los 2 bultos llenos de mucha basura. Y cargaba sus bultos de basura de arriba a abajo, de arriba y abajo, y hasta que un día, pasando la calle, la golpeó un carro, ¿sí? Y eso pasó, la golpeó un carro, la señora cae al suelo, vienen a auxiliarla, viene la ambulancia, vienen a auxiliarla, y cuando la van a subir a la ambulancia, la señora, pues, en su estado así, ya casi muy herida, y entonces no se quiere dejar subir a la ambulancia, y no se quiere dejar subir a la ambulancia, entonces todo el mundo, pues la tenemos que llevar porque tiene que ir al hospital. Y dijo, yo no me dejo subir a la ambulancia si no me suben con mis 2 bultos de basura. ¿Sí? No, y fue cierto, mis 2 bultos de basura. Y mire, no era una persona rica, pero tenía 2 bultos de basura, ¿sí? Que para ella representaban algo muy importante. Algo que inclusive le impedía a los otros que la salvaran o que salvaran su vida o que auxiliaran su vida, porque estaba tan aferrada a esos 2 bultos que no los quería dejar. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando nos aferramos a algo o a alguien, cuando quitamos de nuestra vista al Señor. Y es lo que nosotros llamamos idolatría, ¿no? El idólatra no es la idolatría no se puede reducir que porque tengo muchas imágenes, no. O sea, las imágenes no es el argumento. La idolatría es todo aquello que me quita a Dios como centro de mi corazón, como centro de mi vida. Y eso lo hacen las riquezas, ¿sí? No solamente las materiales. Hay muchas riquezas también espirituales que hacen que Dios no esté en el centro de mi corazón, que no esté en el centro de mi vida, que no sea mi proyecto inmediato, que no sea lo que anhelo. Hay muchas cosas que no son necesariamente materiales, que me hacen vivir como un pobre. Hay gente que de pronto materialmente no tiene, pero es muy rica. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas en su corazón, como estos 2 bultos de basura, que les gusta cargarlo y no se dan cuenta que les hace tanto daño que no lo sueltan. Hay gente, usted sí ha visto a un muchachito, hagan en cuenta en su casa cuando su hijo no hace el aseo de la habitación, que tiene las medias de hace 3 días o una semana ahí, la ropa, todo ahí regado, que usted abre la puerta de esa habitación y eso huele a todo menos a bueno, ¿sí? Y usted dice, pero bueno, recoja esas medias que ya tiene un mes con ellas ahí, ¿sí? Y el muchachito puede que esté en la habitación y él no siente el aroma. Él no siente el aroma. Cuando una persona se acostumbra a vivir en la hediondez, no se da cuenta que está hediondo. Pero el otro que está limpio se da cuenta, ¿sí o no? Entonces usted entra y de una vez siente ese olor bueno, no quiero decirlo, que huele horrible. Y eso sucede espiritualmente. Cuando uno se acostumbra a su pecado, cuando uno se acostumbra a cargar con todas esas cosas que son duras, no solamente para nuestra alma, sino para los que viven y conviven con nosotros, pues si uno no es consciente,
si uno no le cree a la conciencia que constantemente nos está hablando y nos está despertando y nos está diciendo, mire, no hagas eso, si uno no le cree y la tiene adormecida, pues obviamente ese mundo de oscuridad, ese mundo de tiniebla, pues para mí ya se volvió costumbre. Para mí ya se volvió costumbre. Para mí, ¿sí? Pecar, ¿qué es? ¿Qué es pecado? Ya ni siquiera tengo la conciencia o la sensibilidad de saber qué es bueno o qué es malo. ¿Sí? Y entonces son ese tipo de riquezas. Y esas, como lo decía, no solamente son cosas, obviamente son cosas. Hay cosas que también son riquezas para nosotros. ¿Sí? Para unos puede ser ese carro que se compró y que con el sudor de su frente lo pagó y se compró y preciso se lo prestó a la esposa y la esposa va y se lo rayó. Y entonces se forma, mejor dicho, el inconveniente tan grande a punto de divorcio, ¿no? Eso es una idolatría impresionante. No significa ahora que usted vaya a prestarle el carro a su esposa. Pero cuando suceden este tipo de cosas, pues uno dice, y me roban la paz, y sobre todo, hace que yo ofenda a los otros, es porque ese tipo de riqueza es lo que el Señor quiere que yo no viva. Ese tipo de riqueza es lo que yo no viva, pero eso es lo más fácil, lo material es lo más fácil. Lo complicado son aquellas riquezas espirituales. Y esas riquezas espirituales puede ser una persona. Si estás tan apegado a alguien, puede estar apegado a alguien, a personas, a situaciones, circunstancias. Y sabes que, y hay personas que son nocivas para ti, y por andar pegado ahí, pegado, y no me dejes, no me abandones, no dejes de quererme, pégame si quieres, pero no me dejes. ¿Sí? Porque andar tan aferrado a una persona que así me dañe, eso representa para una que no permite que nosotros vivamos el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿El reino de los cielos qué es? El reino de los cielos es Dios mismo, es Dios mismo, es la felicidad misma, es la paz, es la alegría, es el amor, es todo aquello que cada ser humano, creyente o no creyente, que venga a misa o no venga a misa, sueña con vivir. ¿Quién quiere vivir en guerra? ¿Quién quiere vivir? Bueno, hay gente que le gusta vivir en guerra, pero normalmente el hombre anhela vivir en plenitud, en plenitud. Y vivir la plenitud, eso es vivir el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que impide vivir el reino de los cielos? Pues todo aquello que es contrario a la alegría, al amor, ¿sí? A la libertad, a la plenitud, todo aquello que me esclaviza. Y a veces a mí me esclaviza la dependencia. Me esclaviza la dependencia. Y dependo de todo, mejor dicho, de todo dependo. Si no me llaman, si no me escriben, eso mejor dicho es un... Hay gente que le tiene tanto miedo a la soledad, tanto miedo, porque ven tan dependientes de los demás y puede que los demás... Pero hay gente que le tiene miedo a la soledad. Usted se va a su casa, está en silencio y lo primero que hace es prender el equipo de sonido. Hace algo, o llamar a la vecina y durar media hora, 3 horas al teléfono. En fin, uno se inventa miles de excusas para no experimentar ese silencio, esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque perdemos. Y eso es una riqueza. Hay 4 bultos de los cuales les voy a hablar rápidamente. 4 bultos de basura que a nosotros nos gusta cargar y que a veces no nos damos cuenta que estamos bien hediondos. Y si está bien hediondo, báñese. ¿Sí? En la gracia, ¿no? Y uno de ellos es lo que yo llamo el disco rayado. Los que son de mi generación y antecitos entienden lo que es un disco rayado. ¿Sí? El disco rayado, ¿no? ¿Se acuerdan? Que uno ponía el disco, la agujita, y empezaba a sonar, y cuando se rayaba, ¿qué pasaba? Y repetía, ¿no? Ese disco rayado, ese primer bulto de basura es lo que nosotros conocemos como el pasado, ese pasado que a veces no logramos superar, ¿no? El pasado, ¿no? Y cuando no superamos el pasado somos como ese disco rayado, ¿no? Del economismo,
dele con lo mismo, y dele con lo mismo, y dele con lo mismo, y pasan años y años y usted, y dele con lo mismo, con ese pasado, ¿no? Haga de cuenta cuando usted se encuentra a alguien y viene aquí y le dice, es que no me quiere, nadie me quiere. Al otro día, es que nadie me quiere, y vuelve, y nadie me quiere, y nadie me quiere, nadie me mira, nadie me miró, nadie me quiere, nadie me quiso, nadie me quiso, nadie me quiso, nadie me quiso. Ya, supérelo. ¿Sí? Supérelo. El pasado, ¿no? Que muchas veces nos carga y como que no, como que quedamos ahí agarrados de ese pasado. Y entonces, claro, efectivamente, ¿quién es el que se hace daño? Nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Qué situaciones en su pasado usted no ha logrado perdonarse, que usted carga ahí, que se han vuelto una riqueza? Se ha vuelto la riqueza de su corazón, porque usted no logra avanzar y se vuelve lo mismo, lo mismo. Muchos de nosotros, Dios hace mucho tiempo, mucho tiempo, nos ha perdonado. Hay muchos que ni siquiera saben, muchos de los que estamos acá que a veces ni sabemos que Dios hace mucho tiempo nos perdonó y que hace mucho tiempo se olvidó de las cosas que sucedieron en nuestro pasado que nos hicieron daño. Pero ¿saben qué es lo más duro? ¿O saben quién es el juez más duro? Somos nosotros mismos. Porque nosotros, Dios nos perdona, pero nosotros sí que nos cuesta poder perdonarnos, poder dejar ese saco a un lado para avanzar. Para avanzar. Seguir adelante, seguir hacia un nuevo horizonte, con la vista puesta en ese reino de Dios. Hay un segundo bulto de innecesario, también innecesario, que se llama futuro. Ese futuro. ¿Cuántos de nosotros no dormimos tranquilos pensando en el futuro? ¿Cuántos de nosotros no podemos estar en paz pensando en ese mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Cuando yo esté viejo, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cargar? Es más, yo conozco gente que desde ahora le está diciendo a los hijos, no se le olvide ahorrar para que me meta un ancianato, no me va a dejar por ahí. No, ya nos angustia la vejez, la enfermedad, y nos pasan las horas en la noche, mejor dicho, hasta el pelo se nos cae, ¿sí? Hasta el pelo se nos cae. Bueno, ahí me confesé ya, ¿sí? ¿Ah? Uno sí que se afana por ese mañana y entonces buscamos al que nos diga qué va a pasar, nos buscamos la carta, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Pero que ustedes no hacen efectivamente, ¿no? Pero que mucha gente hace, que le lean las cartas, la pitonisa que le diga el horóscopo, que les diga qué va a suceder. ¿Será que esa va a ser mi mujer? ¿Será que ese va a ser mi marido? ¿Y será que sí va a ser buen hombre? ¿Y será que si me caso o no me caso? ¿Y será que me caso? ¿Y si se caso? Y bueno. Y entonces nos come la mente, mejor dicho, cuando uno se pone a pensar en el futuro, no disfruta su momento, no disfruta el instante. Hay hijos, muchachos, jóvenes que se acercan a uno y le dicen, padre, ya estoy cansado con mi papá, con mi mamá, esos viejos más canzones, más aburridores, cantaletosos, ay, Dios mío, ya llega medio 5 minutos tarde a la casa y ya le están diciendo a uno que porque uno llega 5 minutos a la casa, yo ya quiero ser grande para irme, y quiero irme de la casa. Y resulta que a mí me da risa porque uno cuando está adolescente siempre se quiere ir de la casa y cuando se va de la casa no sale de la casa. ¿Sí? Y uno se quiere ir y después está mamá, papá, ¿sí? Está uno ahí y entonces no disfruta uno el momento, lo seguro, lo que tenemos. Por ahí está sonando un celular, $5, no se lo olvide, una multa. $5 en la canastica para el que le suene el celular. O sea, ¿sí se acuerdan, no? $5, yo sí me acuerdo. Entonces, no tenemos garantizado ese mañana, sino este momento presente, este instante.
este instante. Disfrútelo, disfrúteselo y góceselo. Este momento, este instante. Mañana usted no sabe si llegó. Mañana no sabemos si nos encontramos. Disfrute este momento, este instante. Hay un tercero, que se llama preocupaciones. Las preocupaciones. Las preocupaciones. ¿Usted está preocupado esta noche? ¿Está preocupado? ¿Qué le preocupa? ¿Sí? Miren, nos puede pasar, cuando uno vive en este mundo de preocupaciones, nos pasa como una propaganda, una publicidad que salía de mi país, ¿no? La del sí señor. ¿Sufre de esto y lo otro? Mejor dicho, yo ya no digo nada. ¿Sí? Sí, Señor, y todo el tiempo, y pensamos que nuestra vida es lo peor, pero resulta que es una bendición. No se preocupe, viva en paz, porque la preocupación finalmente lo que hace es llenarlo de miedos. Llenarlo de miedos, hay mucho miedo en el corazón, hay mucho miedo. Y finalmente te das cuenta que la vida, Dios siempre te la respalda, y cuando tú le crees a Él, cada circunstancia te va llevando más y más a Él. Bueno, hay un cuarto, y el último, y con esto no los molesto más, un cuarto, y este se llama pecado. El pecado. Este lo conocemos todos, porque todos somos pecadores, porque todos cometemos pecados. Y este pecado se cura a través de una gracia muy particular dada en el sacramento de la confesión. Miren, es increíble. Hay mucha gente, nosotros no nos podemos acostumbrar a comulgar de cualquier forma. Y permítanme que se los diga con todo cariño y con todo respeto, pero muchos pasamos en masa a comulgar, pero los confesionarios están vacíos. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? O se están yendo a confesar a otra parte. Cuenten a ver. Están yendo a confesar a otra parte porque les da pena con uno. Pero si se confiesan en otra parte, bueno, bendito sea Dios, pero también queda la inquietud. O sea, venimos en masa y comulgamos y no nos podemos acostumbrar porque es Dios mismo que viene, que con nosotros comulgamos y no podemos hacerlo indignamente. Recuerden, y se lo digo con todo el cariño, pero lo dice la palabra de Dios. Por eso, si usted después de esto que le voy a decir tiene una queja de un reclamo, no me regañe a mí. Vaya hacia la palabra de Dios. Si el que comulga indignamente el cuerpo de Cristo, comulga su condenación. ¿Sí? Su condenación. Entonces, pero la condenación, recuerden que no es voluntad de Dios para ti. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se condene y de hecho no es el propósito de Dios, y por eso nos ha dejado allí el sacramento de la reconciliación, para que usted llegue allí y suelte todo eso. Lo que pasa es que en el pecado sucede algo muy particular, y es que hay muchas cosas y muchas situaciones en nuestra vida que nos dan vergüenza. Y a veces el temor y la vergüenza hacen que nosotros sigamos allí, sin dar el paso que tal vez la conciencia o Dios mismo me está impulsando a dar. Ese paso de la reconciliación, ese paso del perdón. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y yo puedo llegar a mi habitación y soltarle todos mis pecados a Dios, y ya me confesé con Dios directamente. Pero es que eso está muy fácil. Eso es muy fácil. Pero cuando yo voy y realmente hago el ejercicio de humildad, de entregar mi pecado a otro que es más pecador que yo, eso sí se los aseguro, efectivamente tienen la razón, pero ese pecado lo recibe el Señor. Ese pecado lo recibe el Señor. Y yo les puedo garantizar que no hay felicidad más grande. Usted no se imagina. Yo creo que ustedes tienen, si se han confesado y cuando salen de ese confesionario, ¿cómo salen? Usted sale livianito, ¿sí? Usted sale, mejor dicho, si está así de gordo, usted se siente así como una pluma, liviano, increíble, ¿sí? Uno siente que rebaja unos kilos.
espirituales ahí, siente uno esa felicidad y es una felicidad que no te la da la carne, no te la da el mundo. Es una felicidad impresionante, es una felicidad que tal vez muchos de nosotros nos estamos perdiendo y estamos desperdiciando. ¿Sí? Estamos desperdiciando. Los confesionarios están vacíos, las iglesias llenas, los confesionarios vacíos. Es una crisis y allí es donde depositamos esa riqueza para nosotros ser pobres de Dios. Pobres de Dios, no miserables, pobres de Dios. Es decir, tener esa suficiente capacidad en el corazón para que Dios habite en mí. Y podemos decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? Esa es la finalidad. Esa es la finalidad, que quien te vea a ti, no te vea a ti, sino que vea a Cristo que vive en ti. A Cristo que vive en ti. Y eso te hace feliz. Eres alegre, eres una persona llena de positivismo, de alegría, de empuje, de paz. Y hay gente que es increíblemente arrolladora por eso, ¿no? Es arrolladora no por la persona, sino por lo que tiene adentro, que es a Dios mismo, que es a Dios mismo. Pero también muchos de nosotros podemos ser aquella persona amarga, aquella persona como que, Dios mío, no lo pueden ni mirar porque ya corta hasta ya. ¿Sí? Esa persona amarga, con la palabra amarga. ¿Sí? Miren, en Francia, una vez, y esto sucedió, un sacerdote se murió. Obviamente el hombre tenía que ser bien amargo, pero se murió y nadie se dio cuenta que se murió. Como al cuarto día se dieron cuenta que se murió porque ya olía feo. Eso pasó. No me miren así. Eso pasó. Imagínense, 4 días. 4 días. ¿Usted se imagina que a usted le pasara eso? Que ni los suyos se dieran cuenta que usted murió. Es terrible, pero es una realidad. Puede ser una realidad, ¿no? Puede ser una realidad. Y es que del joven rico que muy bueno y todo, maravillosamente bueno, pero el joven rico no se volvió a hablar nada. Nunca más se volvió a hablar. Del joven rico nunca más se volvió a hablar nada. De nuestra vida puede ser una vida que no hereda bienes y cosas, pero si nuestra vida fue fundamentada en Cristo, nuestra vida puede heredar muchas cosas hermosas a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras. ¿Sí? Usted no se acuerda que uno a veces se reúne con sus tíos, primos y se acuerda uno de la abuelita, ¿no? De los dichos de la abuelita, de lo que decía la abuelita, de cómo cocinaba la abuelita, de cómo nos hablaba la abuelita, del abuelito. Estas personas que nos dejaron esas herencias espirituales y tradicionales de amor, de cariño, de respeto, de familia, de lucha, de empuje, de esfuerzo, ¿no? ¿Sí? No nos dejaron plata ni riquezas, pero nos dejaron eso. Pero hay personas que uno puede decir, menos mal que murió ese señor. Ay, Dios. ¿Sí? Sí, se los aseguro que yo he conocido, mire, una señora una vez se le murió el marido y dijo, bueno, ya por lo menos él descansa en paz y yo también. Sí. Entonces uno puede decir, tremendo, es que es fuerte, a uno le da risa, pero es fuerte. Digo, uy, ya, bueno, ya descansó en paz. Uf, y nosotros también ya, ¿sí? Nos quitamos esa carguita. No, queridos hermanos, pidámosle al Señor que Él sea nuestra riqueza, pidámosle al Señor que Él sea nuestra plenitud, pidámosle al Señor que Él sea nuestra felicidad, pidámosle al Señor que Él nos descomplique la vida, que nos la descomplique totalmente, para que viviendo una vida simple y sencilla, llena de Él, nosotros podamos disfrutarla con libertad y con la plena certeza de que nosotros sí vamos a alcanzar el reino de los cielos. Sí, Señor, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a condenar, porque Dios nos ama y porque para Dios nada es imposible.